¿Qué tal? Buenas noches con todos. Agradecemos una vez más la presencia de los que nos están acompañando el día de hoy. Es grato para mí presentar al doctor Felipe Camero, presidente de Neurología, el día de hoy con la ponencia en las clases de neuroanatomía, las vías aferentes. Cuando quieras, estimado. Gracias, doctor Arieser. Muy buenas noches, distinguidos colegas, a todos los neurólogos que estamos en formación. Para mí es un honor poder tener estas conferencias y hoy día hablar sobre lo que es vías aferentes. Agradezco la iniciativa de nuestros R mayores porque repasar esta parte de neuroanatomía, neurosemiología es, creo yo, fundamental. Así que gracias y empezamos. Bien. Mm, Tiene este contenido, la presentación que voy a darles a continuación. Hablaremos de las características, ¿no? Tipos neuronales, ganglios espinales, vías sensoriales ascendentes, ¿no? Categorías de sensaciones, pruebas sensoriales, vías sensoriales somáticas, y ahí hablaremos sobre lo que es el menisco medial, tracto espinotalámico, espino reticular y el espino cerebeloso. Bien, entramos de lleno al contenido. Hablar sobre lo que son las vías ascendentes o aferentes, tiene que recordarnos dentro de lo que va a ser un corte de la médula espinal, que tenemos materia blanca, representada acá de color más o menos rosadito, y materia gris, ¿no? Dentro de la materia blanca los axones y la materia gris el cuerpo. Si hablamos de la materia blanca, vamos a tener también los funículos o las cuerdas, que a su vez estarán divididas por fascículos. ¿Ok? Y dentro de la materia gris podemos acá distinguir algunos detalles a nivel de la médula espinal, por ejemplo, que vamos a encontrar un ensanchamiento, no va a ser uniforme el diámetro de la médula, va a haber un ensanchamiento entre C5 y T1 y entre L1 y S2. En el caso de C5 hasta T1, inervación de miembros superiores, y desde L1 hasta S2, inervación de miembros inferiores. Es por ello digamos, el aumento en el volumen de diámetro, ¿no? Pero sí es interesante recordar, según este gráfico, para que sea más esquematizado, que cuando hay este ensanchamiento, vamos a encontrar mayor volumen a nivel de la materia gris, como vemos acá, ¿no? En la zona de C5, T1 o L1S2, igual, mayor ensanchamiento, ¿no? Bien. Si hablamos de fascículos, es importante tener presente al fascículo dorsal o fascículo gracilis, que está acá, responsable de lo que es llevar la información sensitiva desde miembros inferiores a nivel del segmento lumbosacro y cervical. Y el fascículo cuneiforme, que está acá, que transporta información sensitiva de miembros superiores, ¿no? Obviamente no se va a observar a nivel lumbar. A nivel de la médula, ahorita estamos haciendo simplemente algunos reparos, después ya vamos a ir desarrollando a profundidad. Otro reparo que nos puede servir como referencia es que la médula no muestra evidencia de segmentación interna. Cuando hablamos de segmentación, son los niveles en los que más o menos se va a desarrollar cada, eh, a nivel de lo que va a ser, este ejemplo, C1, C2, C3, etcétera, ¿no? Esta segmentación interna, cuando hablamos de núcleos, en realidad hay una serie de columnas, como vemos en la gráfica, ¿no? No es una sola columna, sino cuando hablamos de un núcleo, estamos hablando de una serie de columnas discontinuas. La mayoría de ellas van a abarcar varios segmentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un núcleo, este detalle es fundamental.
¿Qué tenemos para acá para recordar? El cuerno gris anterior, cuerno gris posterior, el núcleo discontinuo, la raíz dorsal, la raíz anterior. En la raíz dorsal vamos a encontrar el ganglio de la raíz y finalmente de la fusión de estas dos raíces, el nervio espinal, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos de neuronas espinales que vamos a encontrar? Habrán neuronas muy pequeñas, en el orden de 5 a 20 micrómetros, que son interneuronas, ¿no? A nivel de cuerpo celular, a nivel de la médula. Estas neuronas son muy, muy finas, ¿no? Estas a su vez pueden, por ejemplo, formar los fascículos propios. Ejemplo, la fibra propio espinalis, con interneuronas que van a conectar la materia blanca, que es esta, con 2 a 3 segmentos, ¿no? Superior e inferior. Entonces, fascículo propio, fibra propio espinalis, 2 a 3 segmentos. Ese dato es importante. Más adelante lo vamos a comentar. Estaciones celulares intermedias, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber haces de fibras que van a descender desde el cerebro hasta las neuronas generando movimiento, por ejemplo, las que son de cara anterior, ¿no? O van a llevar sensibilidad desde el exterior por medio de los receptores por los fascículos posteriores, ¿no? Entonces, esta transmisión sensorial desde estos receptores sensitivos se van a llevar hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza, el área de Brodmann, que más adelante lo vamos a ver. En esta gráfica, simbólicamente, la sustancia gris va a estar dividida por láminas, ¿no? Estas láminas a su vez tienen un orden más gráfico, pero no tanto funcional. Es estructural, pero no es funcional. ¿Sí? Nominativamente, lo vamos a ver en breve cómo se dividen, pero a su vez, estas láminas de la 1 hasta la 10 van a dar estructuras como, por ejemplo, o se van a ubicar estructuras como, por ejemplo, núcleos, como el núcleo de Clarke. Va a haber núcleos laterales, va a haber núcleos intermedios, núcleos laterales, núcleos ventrales, en fin, núcleos motores mediales, como vemos acá. El tracto de Lissauer, que está justo en la parte posterior del asta gris. Si seguimos hablando simplemente de las características, a nivel de la materia gris, vamos a encontrar neuronas también de 20 a 50 micrómetros, ¿no? En esta zona, que van a servir de relevo o proyectar axones hacia las aferencias, hacia lo que es la raíz dorsal, y van a ascender hasta el cerebro, ¿no? Hasta el área de Brodmann. Habrán neuronas motoras, ¿no? Las neuronas motoras alfa, que van de 50 a 100 micrómetros y que inervan los músculos esqueléticos, estarán en la zona ventral. En la parte medial del asta ventral se encuentran las células de Renshaw, que ejercen una inhibición tónica sobre las neuronas motoras alfa. Si seguimos hablando de características, vamos a hablar también de que decíamos, ¿no? Que esta materia gris se va a dividir en 10 láminas, láminas de Rexet, y estas láminas cumplen una función descriptiva, no es funcional. En el asta posterior vamos a encontrar las láminas de la 1 hasta la 6. En la zona intermedia estará la lámina número 7 y en el asta anterior de la 8 hasta la 10. Ya habíamos hablado del tracto de Lissauer, de las columnas de Clarke, de los núcleos de Clarke, también que está en la lámina 7. Vamos a entrar ahora a un segundo punto dentro de lo que son las características, que son los ganglios, ¿no? Los ganglios, ya lo habíamos visto, que están en la raíz posterior,
Se encuentran en la raíz dorsal, en los agujeros intervertebrales, donde las raíces ventrales y dorsales se unen para formar los nervios espinales, ¿no? Raíz posterior, ganglio, raíz nerviosa anterior, y la fusión de estas hará el nervio espinal o los nervios espinales. Estos ganglios espinales es interesante poderlo describir histológicamente. Estos ganglios vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? Los ganglios torácicos, que contienen más de 50.000 neuronas unipolares, y las vías espinocerebelosas que llegan hasta las extremidades conteniendo alrededor de más de 100.000 neuronas unipolares, ¿no? Pero la característica de estos ganglios, quisiera que reparen en esto, tenemos axones, tenemos el soma de tamaño normal, pero los axones son bastante cortos, ¿no? A nivel de los ganglios espinales. Y algunos de ellos que van a unirse a las fibras en general, con axones de tallo corto, o que se van a unir en T a las fibras C. Estos ganglios o estas neuronas unipolares son axones que morfológicamente son indistinguibles de sus dendritas, ¿no? ¿Por qué? Porque los somas están unidos al axón, pero de tallo corto. Entonces, dendritas indistinguibles. Otra característica. Las células ganglionares individuales están revestidas por las células de Schwann, modificadas llamadas células satélite. Bien. Algunas características más. Si hablamos de terminaciones centrales de las fibras aferentes de la raíz dorsal, ¿no? Estas fibras aferentes se van a dividir a nivel de lo que es división medial, ¿no? Acá tenemos la división medial y hay otra que es la división lateral. Si hablamos de división medial, tendremos a los receptores tipo 1 y tipo 2, que son mecanorreceptores, y que van a estar ubicados a nivel de las láminas 2, 3, 4 y 5. Incluso hasta bueno, va a haber sinapsis a nivel de la lámina 6, donde se van a encontrar con el núcleo de Clark. Entonces, si hablamos de división medial, dentro del funículo dorsal, estas ramas ascendentes y descendentes abren paso hasta el asta gris dorsal y pueden hacer sinapsis, repito, en el núcleo de Clark. Las fibras ascendentes, literalmente más grandes, recorren todo el camino, ¿no? De la columna dorsal a nivel de lo que es los funículos gracil, que está acá más hacia el medio, y cuneiforme. Y en el bulbo habrá literal bulbo raquídeo, habrá una decusación, que más adelante lo vamos a ver en los diferentes tipos de tractos que encontramos, formando la mayor parte de estos fascículos, el fascículo gracil, el fascículo cuneiforme, que están por acá, gracil, cuneiforme. Si hablamos de la división lateral, estaríamos hablando de receptores tipo A, gamma y los C, que son nociceptores, termorreceptores, mecanorreceptores y aferencias viscerales. Si bien no es materia de esta charla hablar de los receptores, pero vamos a mencionar algunos tips en breve, ¿ok? La división lateral, entonces, al entrar, se dividen en ramas cortas, ascendentes, descendentes dentro del tracto de Lissauer, ¿sí? Que es este, y hacen sinapsis con las neuronas. Bien, si hablamos de vías ascendentes, vamos a hablar de lo que son las sensaciones, pero me gustaría que reparen en el gráfico que tengo acá abajo y vamos a encontrar esquematizado estas sensaciones, ¿no? Que pueden ser conscientes e inconscientes. Dentro de lo que son las sensaciones conscientes, habrán receptores
de esterocepción y habrán receptores de propiocepción. Siempre el tema de propiocepción que me va a dar un sentido de posición, un sentido kinestésico. En cambio, cuando se habla de sensación inconsciente, habla propiocepción y enterocepción. Vamos a hablar sobre lo que son las sensaciones exteroceptivas. Van a provenir del mundo externo, ¿no? Van a permitirme captar las sensaciones del mundo externo y lo que pueden afectar a estos receptores. Son de tipo, los receptores esteroceptivos, somáticos, superficie corporal, por ejemplo, el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor, o telereceptores como la visión, la audición. Dentro de las sensaciones propioceptivas conscientes, ¿no?, que están dentro del interior del cuerpo, habrán los receptores del aparato locomotor y que van a captar todo lo que pasa en músculos, articulaciones, huesos. Y dentro de lo que son receptores de laberinto vestibular, y por tanto estas vías conducen hasta la corteza cerebral dos percepciones: la percepción de posición, ¿no?, cuando el cuerpo está inmóvil, o la percepción sinestésica durante el movimiento. Importante entonces, ¿no? Sensaciones esteroceptivas, somáticas, telereceptores, sensaciones propioceptivas, ¿no?, receptores del aparato locomotor y del laberinto o vestibulares. Si hablamos de sensaciones inconscientes, no se perciben y se transmiten directamente al cerebelo. Entonces, vamos a encontrar receptores de propiocepción inconsciente con información aferente que llega al cerebelo a través de las vías espinocerebelosa. Atentos con este dato, espinocerebelosa. Al final vamos a mostrar esa vía y cómo va subiendo, ¿no?, a través de las vías espinocerebelosas. Esta información es esencial para una coordinación motora fluida. Esto es fundamental. Coordinación motora fluida, vías espinocerebelosas, propiocepción inconsciente. La segunda es la interocepción. Cuando hablamos de interocepción, son las señales aferentes inconscientes que intervienen en los reflejos viscerales. ¿Ok? Entonces, propiocepción inconsciente, vías espinocerebelosas, coordinación motora fluida, y la interocepción, reflejos viscerales. Pruebas sensoriales. Si hablamos de pruebas sensoriales, es interesante, esto en realidad solo es un flash, nada más un chispazo, porque en semiología vamos a avanzar y vamos a desarrollar bastante ampliamente, ¿no? Solo este es un recordar y rápido. Tacto, simplemente lo puedo hacer estimulando, por ejemplo, con un pedacito de algodón. Si quiero evaluar dolor, por ejemplo, con la punta de un alfiler. El sentido térmico con tubos de agua fría o caliente. Evaluación de propiocepción consciente, por ejemplo, ¿no?, la posición erguida, permanezca quieto, los pies juntos, siga la línea sin balancearse, ¿no? Por ejemplo, ahí ya estoy evaluando posición erguida, etcétera, ¿no? La posición sentada, ¿no? Dedo índice, la prueba dedo nariz, ¿no? O si estuviera reclinado o echado, ¿no? Con el talón, vamos a tocar la pierna, ¿no?, desde la rodilla para abajo. En fin, pruebas sensoriales que nos pueden ayudar a ver cómo están estos sentidos, estas percepciones, ¿no?, sensoriales. Y la propiocepción consciente, si por ejemplo quisiéramos ver el sentido articular, recordar que hay la prueba de poder ver el pulgar, por poner el ejemplo, ¿no?, en movimiento, y se le dice al paciente: ahorita está en estado neutro, suba para arriba, suba o voy a bajar y está así, etcétera, ¿no? Entonces ahora dígame cómo está, y entonces el paciente tendría que avisarnos cómo está, ¿no? El sentido articular está mediado en parte por receptores articulares, pero principalmente por el estiramiento pasivo de los usos neuromusculares. Estiramiento pasivo, atentos con este dato. Y finalmente el sentido de vibración, detectar las vibraciones con un diapasón, aplicando
proximalmente a un lecho unguial o a un lecho óseo, ¿no? Donde pueda percibirse, habiéndole hecho la prueba inicialmente al paciente, normalmente lo hacemos en el esternón, y en base a eso ya se le va preguntando si siente igual, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de las vías sensoriales somáticas. Vías sensoriales somáticas. Antes de hablar del lemnisco medial, me gustaría hacer una breve intro a qué se refiere esto de las vías sensoriales somáticas, ¿no? Si hablamos de estas vías, van a intervenir la vía lemniscal media, que es a nivel de la columna dorsal, ¿no? Y el tracto espinotalámico a nivel ventrolateral. Dorsal, ventrolateral. ¿Qué características tendrían en común estas dos vías? Puntualmente, la vía lemniscal o el tracto espinotalámico. Primero, habrá un sistema de primer orden con los somas de las neuronas que están en los ganglios de la raíz dorsal, ¿no? Entonces, si hablamos acá, por ejemplo, de sensaciones que vengan desde la pierna, pues se van a ir hasta el ganglio, ¿no? De la raíz dorsal. Igual también acá, las sensaciones del tórax o de miembros superiores hasta el ganglio de la raíz dorsal. Lo que no pasa en el rostro, porque es a nivel trigeminal, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, sistema de primer orden, los somas de las neuronas están en los ganglios de la raíz dorsal. ¿Ok? Sistema de segundo orden, los somas de las neuronas en la materia gris del sistema nervioso del mismo lado que la neurona de primer orden. Los axones del segundo orden cruzan la línea media y luego ascienden para terminar en el tálamo. Vemos acá, ganglio, ¿sí? Ganglio de la raíz dorsal, va a nacer el axón entonces que va a subir por la línea, el segundo axón cruza la línea media y luego asciende para terminar en el tálamo. Cruza la línea media y asciende hasta terminar en el tálamo. ¿Ok? Y las neuronas del tercer orden se proyectan desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial. Entonces, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, en este caso, pues ambas vías son somatotópicas y se pueden identificar experimentalmente un mapa ordenado de las partes del cuerpo en la materia gris, ¿no? En cada uno de estos tres lugares lo podemos así delimitar. Vía lemniscal, vía espinotalámica. Pero lo vamos a desarrollar un poquito más ampliamente. Ahorita estamos hablando de los caracteres generales nada más. Si hablamos de la vía lemniscal y por tanto de las aferencias del primer orden, vamos a incluir algunos detalles, ¿no? Incluyen somas más grandes, ganglios de la raíz dorsal, ¿no? Estas aferencias de primer orden reciben información de los receptores sensoriales más grandes. Ejemplo, corpúsculos de Meissner y Pacini, terminaciones de Ruffini, complejo de células de Merkel, usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi. Pero bueno, ¿qué es esto? Vamos a recordar rápidamente. Si tenemos a estos receptores, los corpúsculos de Meissner, entonces serán sensibles al tacto ligero y a las vibraciones de baja frecuencia. Atentos, ¿no? Meissner, tacto ligero y vibraciones de baja frecuencia. ¿Dónde están? En la piel, sin pelo, por ejemplo, en la yema de los dedos, en los labios, ¿no? Yema de los dedos, los labios, corpúsculos de Meissner. Corpúsculos de Pacini, sensibles a la presión profunda y a las vibraciones de alta frecuencia. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la piel, en los músculos, en las articulaciones, ¿no? Pacini, piel, músculos, articulaciones. Terminaciones de Ruffini, sensibles al estiramiento de la piel y a la presión sostenida. Entonces lo vamos a encontrar en la piel y en las articulaciones, ¿no? Atentos con este pequeño detalle. Ruffini, sensibles al estiramiento de la piel y presión sostenida. Los complejos de células de Merkel, sensibles al tacto sostenido y a la presión ligera. Tacto sostenido, presión ligera. ¿Dónde lo encontramos? En la piel,
y en los folículos pilosos. Merkel, folículos pilosos, atentos con esto. Usos neuromusculares, ¿no? Sensibles al estiramiento de los músculos. ¿Y dónde los encontramos? Obviamente en los músculos esqueléticos. Órganos de Golgi, sensibles a la tensión en los tendones. Órganos de Golgi, tendones. Se encuentran en la unión entre músculos y los tendones. ¿Ok? Seguimos hablando del lemnisco medial. Estas fibras correspondientes a las extremidades inferiores y al tronco inferior ascienden por el fascículo gracil, ¿sí? Todo lo que es fascículo gracil hasta alcanzar el núcleo gracil en el bulbo, vamos a encontrar que son extremidades inferiores y tronco inferior. Espero que estén viendo el mouse porque estoy señalando, pero de repente no se ve en vuestra pantalla, pero en fin, estoy tratando de... Disculpa, Felipe, si puedes usar el cursor. Sí, se puede. A ver, a ver, a ver. Sí, lo ven acá, Ah, ¿no? chévere, chévere. Ok, ok, chévere. Entonces, acá vemos, esto es importantísimo. Miembros inferiores, fascículo gracil, ¿sí? Que está más pegado al medio, por la parte dorsal, va subiendo hasta el núcleo gracil, a nivel de bulbo, donde va a haber una decusación. Importantísimo, por favor, este detalle, para dar origen al lemnisco medial, ¿sí? Que va a llegar hasta el tálamo. Las fibras correspondientes a las extremidades superiores y el tronco superior van a pasar por el fascículo cuneiforme para alcanzar el núcleo cuneatus. Núcleo cuneatus a nivel también de bulbo y van a hacer la decusación, se unen al lemnisco medial y van a subir hasta el tálamo. Y a nivel trigeminal igual también, pero el trigeminal va a haber ya una decusación a nivel del puente de Barolio y va a subir, bueno, mesencéfalo, etcétera, y va a subir hasta el tálamo, hasta los núcleos talámicos. En fin, si vemos acá a nivel de lo que es la columna de la vía lemniscal medial, las aferencias en el segundo orden van a comenzar en la columna dorsal, los núcleos a saber, el núcleo gracil, ya lo habíamos comentado, núcleo cuneatus, pasan ventralmente en el tegmento del bulbo raquídeo, ya lo hemos dicho, y habiendo cruzado a nivel de la línea media, estas fibras giran rostralmente hacia el lemnisco medial, ¿no? Ya lo habíamos comentado. El lemnisco medial diverge a nivel de la línea media a medida que asciende a través del tegmento, del puente y del mesencéfalo, ¿no? Eso también ya lo hemos dicho, ¿no? Terminan en la parte lateral del núcleo póstero-ventral del tálamo. Núcleo póstero-lateral ventral, ¿no? Acá está, el núcleo póstero-lateral ventral. El núcleo póstero-lateral medial es el lemnisco del trigémino que sirve para la región de la cabeza. ¿Sí? Las aferencias del tercer orden se proyectarán desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial, ya lo decíamos, en las áreas de 3.1 y 2, 3.1 y 2 de Brodmann. Corteza somatosensorial. Hablemos un poquito del tracto espinotalámico. Si hablamos del tracto espinotalámico, vamos a recordar lo siguiente. Las neuronas sensoriales a nivel del segundo orden se van a proyectar por el asta gris. El asta gris está acá atrás. El asta gris dorsal hasta el tálamo contralateral. Pero ojo, en cada segmento va a haber una decusación. ¿Sí? Va a haber una decusación y luego formarán ya el tracto espino talámico. Entonces, las células de origen reciben la energía excitatoria y la sinapsis de las neuronas de la sustancia gelatinosa. Estas tienen importantes efectos de la activación a nivel de moduladores sobre la transmisión sensorial. Pero estos axones, atentos, ¿no? De aquellas neuronas dentro del asta gris dorsal, se cruzan a nivel de la línea media en la comisura ventral, ¿no? Acá está,
a nivel de la comisura ventral, y literalmente a nivel de todos los niveles segmentarios. Después de cruzarse, corren hacia arriba en la parte anterolateral del cordón, que es la que estamos viendo acá, y forman una organización somatotópica en, y bueno, los de la parte inferior, ¿no? Y los de la parte superior, pues un poco más arriba, pero igualito van a seguir por este mismo haz que finalmente formarán el tracto espino talámico. Las neuronas sensoriales del tercer orden se proyectarán otra vez del tálamo a la corteza somatosensorial de Brodmann, áreas 3, 1 y 2. El tracto espino-reticular. Esto es bien interesante. Si hablamos de la vía somatosensorial, filogenéticamente, esta es la más antigua, la espino-reticular. La forma reticular del tronco encefálico tiene, estamos viendo acá, una escasa relación respecto a lo que es la línea media. Esta es la línea media, pero no tiene relación con la línea media. El tracto espino reticular, que es este que estamos acá viendo en celeste, ¿ya? Siendo a menudo distribuido bilateralmente en términos de sus conexiones ascendentes y descendentes. Estas fibras espinoreticulares se originan a nivel de lo que era la lámina 5, 6 y 7 y acompañan a las fibras espinotalámicas. Este tracto va hasta el tronco encefálico. El tracto espinoreticular terminará en todos los niveles del tronco encefálico. No está organizado somatotópicamente como en los otros, como lo que hemos visto, los otros tractos. La actividad neuronal se proyecta rostralmente al tálamo, ¿no? Este tracto es un tracto tegmental central, brevemente, ¿sí? Que es justamente esto. Y tendrá funciones importantes, ¿no? Una de ellas, el despertar de la corteza cerebral, es decir, inducir o mantener un estado de vigilia. Y lo segundo, el relevo al giro cingulado anterior, ¿no? ¿Y qué es eso? Una parte importante del sistema límbico con una información sobre lo que es la naturaleza del estímulo que produce una respuesta emocional de, ejemplo, placentera de acariciar o aversiva cuando te punzan con un alfiler, por ejemplo, ¿no? Veamos ahora las vías espinocerebelosas, ¿no? La espinocerebelosa van desde la médula espinal hasta el cerebelo. La espinocerebelosa dorsal y la cuneo-cerebelosa que está por acá, y la espinocerebelosa dorsal, que es van a dar propiocepción, van a llevar la propiocepción inconsciente. Y la espinocerebelosa ventral y rostral, que están por acá, ventral y la rostral, ¿no? Serán, bueno, el tracto espinocerebeloso ventral informa continuamente sobre la actividad de las interneuronas a la médula espinal para miembros inferiores, pero el papel asumido del tracto espinocerebeloso rostral será para miembros superiores. ¿Ok? Y creo que por ahí ya vamos, sí, vamos acabando. Muy bien. Voy a dejar de grabar y les dejo en el uso de la palabra a Eliezer. Muchas gracias.